Les voy a empezar entonces a compartir la pantalla con las diapositivas del tema correspondiente. Este es. Muy bien. Bueno, nosotros hoy día tenemos que hablar de sistemas normativos. Ya han ido avanzando en la lectura. Espero que hayan revisado la plataforma. Ya está colgada la tarea. Tiene una explicación en video. La otra tarea tiene una explicación en audio. Son algunas recomendaciones y exigencias que nos ha planteado la propia universidad. Cualquier duda a través del foro de consultas y dudas, ¿ya? Iniciamos entonces el avance de este tema. Nosotros estamos haciendo una aproximación básicamente, perdonen, voy a quitarle el sonido a esto porque si no, no nos va a dejar tranquilos. Nosotros vamos a hacer una aproximación al derecho, hemos dicho, a través del fenómeno normativo, pero siempre aclarando de que el derecho no se agota en las normas, sino que el derecho está referido a hechos, está fundamentado en valores y se hace visible a través de las normas, ¿sí? Para poder hacer esta aproximación, vamos a hablar entonces de los sistemas normativos y como es de rigor, vamos a tener que empezar a pensar qué los compone. Obviamente son las normas y vamos a hablar a continuación de ellas. De acuerdo a Agustín Esquela Narducci, un autor chileno de la Escuela de Valparaíso, él dice que la palabra norma tiene dos posibles orígenes etimológicos. Del latín norma, que significaba escuadra, regla o modelo, o del griego nomón. El nomón era un ángulo recto formado por dos piezas de madera que servían para poder construir muros verticales, ¿sí? Muros verticales que eran sumamente importantes en aquellas épocas porque eran en las formas constructivas las más eficientes para lograr construir algo que sea útil, que sirva para algún propósito, que sea adecuado, ¿sí? De ahí que el denomón, por extensión, se toma esta palabra y se construye la palabra norma para hacer referencia a un arquetipo o modelo de conducta que debe tenerse en cuenta al actuar, ¿sí? Porque igual que el nomón, las normas servían para encuadrar, si vale el término, ¿sí? Para dirigir las conductas de los seres humanos de manera recta y que de tal manera que sea provechosa en la interacción social. De ahí tenemos que la palabra norma tiene entonces estos dos posibles orígenes o estos dos significados como instrumento de medición o como arquetipo o patrón de conducta. Nosotros cuando hablamos de norma vamos a empezar a iniciarnos o a inclinarnos hacia esto, porque no nos interesa el sentido etimológico literal, sino fundamentalmente el sentido que se le ha dado por extensión para extrapolarlo hacia lo que es el comportamiento de los seres humanos. Quisiera aquí hacerle una pregunta a mi querido amigo Gerson Baldasandi. Habilite su micrófono, Gerson. Doctor, lo escucho, dígame. Distinguido Gerson, tenemos en pantalla tres significados de la palabra norma. ¿Sí? Se los leo. De acuerdo al diccionario de la RAE, se dice que la palabra norma puede significar escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, piedras u otras cosas, regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades, y finalmente como un precepto jurídico. De esos tres significados, mi querido amigo Gerson, ¿cuál le parece a usted que podría ser el más adecuado para el abordaje normativo del derecho? Tanto la tercera como la segunda, doctor. La tercera como la segunda. Ya. Sí. Yo me inclinaría más a descartar la primera y descartar la tercera. Porque como vamos a ver en este tema, si restringimos la palabra norma a precepto jurídico, estaríamos dejando de lado los otros dos sistemas normativos que vamos a estudiar en este tema, que son las normas del trato social y las propias normas morales. Por lo tanto, nosotros vamos a adoptar como significado regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. Queridos amigos, Gerson no lo tomé a mal, pero este es un pequeño jaloncito de orejas que le voy a dar. Si ustedes ya hubiesen revisado el material anteriormente, sabrían que esto ya está en el libro. Por favor, chicos, no se descuiden. Van a llegar la época de las evaluaciones y van a estar tratando de correr en todas las materias al mismo tiempo y los resultados no siempre son los mejores cuando uno no le dedica tiempo
no hace las cosas con tiempo y prepara las evaluaciones, repasa, estudia con tiempo. Ya, por favor, recomendación general. Muy bien, le agradezco su participación de todos modos, mi querido amigo Gerson. Desde esta perspectiva, nosotros vamos a tener que nosotros vivimos en un mundo de normas, ¿sí? La gran mayoría de nuestras conductas, por no decir todas, están reguladas de alguna manera normativamente. De ahí que cuando uno vive en sociedad, la idea básica de la libertad como tal resulta bastante abstracta, bastante irreal o por lo menos muy limitada. ¿Por qué? Porque eventualmente nuestras conductas responden a diferentes tipos de normas, ¿sí? Todo lo que hacemos desde que nos hemos levantado, que nos hemos aseado, nos hemos cepillado los dientes, nos hemos vestido, nos hemos peinado, cómo estamos sentados, qué sé yo, cómo estoy sentado yo, cómo nos sentamos a la mesa, ¿sí? Cuando vamos a alguna iglesia, ahora son tiempos de una prueba de fe muy grande en el cual muchos estamos inmersos también en otro tipo de normas de tipo religioso, etcétera. Incluso las propias normas que regulan que para salir a la calle se debe usar barbijo, que no podemos salir al banco cualquier día, sino por la terminación de nuestro carnet, etcétera. Está todo eso regulado por normas. De ahí que vamos a tener que las normas de conducta se van a desplegar como círculos concéntricos alrededor de ¿qué? Alrededor de la conducta libre del ser humano, es decir, de esa conducta que los seres humanos podemos decidir si realizamos o no voluntariamente y que no responde a actos reflejos o a necesidades vitales, como habíamos ya hablado en el tema anterior, ¿sí? Tenemos entonces un primer sistema normativo. Es el más amplio, pero es el de menor importancia, pero es el que regula la mayor cantidad de conductas que nosotros desarrollamos. Son las denominadas normas de trato social, ¿sí? Son las denominadas normas de trato social. ¿A qué están referidas estas normas? Estas normas están referidas a aspectos como la urbanidad, el decoro, la caballerosidad, la cortesía, el respeto, los buenos modales, etcétera, ¿sí? La forma de vestir, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vamos a tener que son normas muy amplias. Un segundo sistema, menos amplio, pero de mayor importancia, ¿sí? Porque las normas del trato social están vinculadas a la realización de fines, en cambio las normas morales ya a la realización de valores, ¿sí? Es el de las normas morales, que como vamos a ver en este tema, no está compuesta por una sola esfera. Las normas morales tienen tres esferas claramente diferenciadas. Una moral personal, la de cada uno, una moral social, que es la promedio de un grupo social determinado, y una moral de los sistemas filosóficos y religiosos, es decir, derivada de las ideas políticas, filosóficas, o de las ideas religiosas que nosotros podamos tener. Y finalmente, el sistema más restringido, pero más importante, el de las normas jurídicas. Los dos primeros sistemas normativos no son obligatorios, ¿sí? No son obligatorios. El de las normas jurídicas, sí, porque básicamente van a buscar salvaguardar aquellos valores sin los cuales, sin la presencia de los cuales una sociedad no podría perseverar, una sociedad no podría de ninguna manera subsistir, ¿sí? Vamos a tener entonces que nuestra conducta libre como seres humanos va a poder tener trascendencia normativa en uno o más de estos sistemas. Quizás en los tres, quizás en dos. Un ejemplo, hay un mandamiento bíblico que dice no matarás. Estaría nuestra conducta si matamos teniendo trascendencia en las normas morales, concretamente en el ámbito de las normas de los sistemas filosóficos y religiosos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿No es cierto? Con esta conducta. ¿Tiene trascendencia en las normas jurídicas? Por supuesto que sí. Así tenemos la construcción de una serie de tipos penales en el Código Penal, a partir del 251 que habla del homicidio, ya con agravante, el 252 asesinato y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos entonces que nosotros vivimos en un mundo normativo, ¿sí? Cuando ustedes concurrían a clases, han tenido pocas semanas de clases, a algunos se le antojaba un dulce, se acercaba a la pastillera, buenos días casera,
Contacto normativo, normas del trato social referidas a los buenos modales, al saludo. ¿Sí? Quisiera comprar una pastilla. Pago un precio, recibo el producto. Contacto con normas jurídicas vinculadas ¿a qué? A la compraventa. ¿Sí? Eventualmente, ¿no es cierto? Había, qué sé yo, un santito, una virgencita por ahí, yo pasaba y me persinaba, contacto con normas morales de un sistema religioso, si yo soy católico. ¿Sí? Y así se desarrolla nuestra vida. Las normas están entre nosotros como el aire, son una constante, ¿sí? Son lo que evita que permanentemente nosotros nos matemos, que a pesar de las cantidades de interacciones que tenemos, las que resultan en un conflicto son muy escasas, ¿sí? Tomando en cuenta la proporción de interacciones que tiene una persona a lo largo de su vida con otras y la sumatoria de las interacciones de todas las personas que viven en una sociedad determinada, ¿sí? Hemos visto que que las normas pueden ser de mandato, de prohibición o permisión en el anterior tema, ¿sí? Las de mandato, las que nos dicen que algo debe ser hecho. Por ejemplo, podríamos encontrar el tema del pago de impuestos desde la perspectiva jurídica, el tema de honrar a tu padre y a tu madre desde la perspectiva moral, como mandatos. Podemos tener normas de prohibición, las que nos dicen que algo no debe ser hecho. Y podríamos encontrar, no debes matar, no robarás, ¿sí? Podríamos encontrar también normas de permisión, las que nos dicen que algo puede ser hecho. Si quieres, puedes asociarte libremente para fines lícitos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener que las normas pueden pertenecer a diferentes sistemas normativos y pueden tener diferentes formas. Es decir, el trato social puede tener mandatos, prohibiciones o permisiones. Las normas morales pueden tener mandatos, prohibiciones o permisiones. Las normas jurídicas, mandatos, prohibiciones o permisiones. ¿Sí? Tomaremos estos ejemplos para darnos cuenta. Debemos observar buenos modales en la mesa. Norma de mandato, ¿sí? Que pertenece al trato social. Honra a tu padre y a tu madre. Norma de mandato que pertenece a la moral. Debemos pagar impuestos. Otro mandato, pero que pertenece al ámbito jurídico. Jurídico. Exacto. Si ustedes se fijan, tomaremos estos ejemplos y trataremos de volver a ver el sentido. Debes saludar a tus vecinos. ¿A qué sistema normativo podría pertenecer? Trato social, ¿sí? Pero se va a tratar de un mandato. No debes matar. Podríamos vincularlo al mandato bíblico y sería una prohibición. Estaría en el ámbito de la moral. Puedes transferir tu vehículo, sería una permisión y la vincularíamos al ámbito jurídico. La pregunta aquí es la siguiente. Las normas de conducta pueden pertenecer a diferentes sistemas, trato social, moral, jurídicos. Y perteneciendo a diferentes sistemas pueden ser mandatos, prohibiciones o permisiones. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que una norma del trato social que es mandato sea igual de norma que una prohibición de la moral o una permisión jurídica? ¿Qué es lo que hace que eso sea así? Que todas tienen un núcleo común. ¿Cuál es el núcleo común? El núcleo común de toda norma de conducta es que pretende dirigir, regular y modular la conducta libre de un ser humano, ¿sí? Y pretenden hacerlo en un sentido deseable, en función de fines o valores adoptados democráticamente por la sociedad. Las normas básicamente se vinculan con el lenguaje y por lo tanto es importante que hablemos del lenguaje, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que el lenguaje cumple diferentes funciones. La principal función del lenguaje es que se lo emplea para transmitir información acerca del mundo que nos rodea. Esto lo dice Carlos Nino. Siguiendo a Nino, él dice que hay por lo menos 5 usos diferentes del lenguaje. El primer uso es el informativo. Dice, se utiliza el lenguaje para describir ciertos estados de las cosas. De las oraciones que tienen esta función, se dice que expresan una proposición. ¿Sí? Por lo tanto, solo una de ellas, el sentido de ellas es predicar verdad o falsedad. ¿Sí? Un segundo uso es el uso expresivo. Este es característico, por ejemplo, de los poetas. ¿Por qué? Porque consiste en emplear el lenguaje para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor.
Un tercer sentido es el uso interrogativo. Aquí, cuando usamos el lenguaje, lo que estamos buscando es extraer información de nuestro interlocutor, ¿sí? Estamos requiriendo información, estamos haciendo preguntas. Un cuarto uso es el uso operativo. Se caracteriza por el hecho de que al pronunciar ciertas palabras en determinadas condiciones implica realizar la acción a la que las palabras se refieren. Por ejemplo, juro decir la verdad, ¿sí? Pero el uso que a nosotros nos interesa es el quinto uso, y es el uso prescriptivo o directivo. El uso prescriptivo o directivo es aquel que se da cuando mediante el lenguaje el que habla se propone dirigir el comportamiento de otro, o sea, inducirlo a que adopte un determinado curso de acción, ¿sí? Ese va a ser, por lo tanto, el lenguaje normativo y va a ser el que dé lugar a las normas de conducta. Ahora bien, como una conclusión preliminar de los dos primeros puntos, tenemos entonces que estamos seguros de que estamos en presencia de una norma de conducta cuando tenemos una pretensión que en uso de la función prescriptiva o directiva del lenguaje se traduce en una pretensión de dirigir, regular y modular nuestra conducta libre como seres humanos. Cada que estamos presentes ante esa situación, estamos seguros de que estamos presentes ante algún tipo de norma. Ahora bien, el distinguir el sistema normativo al que pertenecen va a tener efectos realmente trascendentes, ¿sí? Por ejemplo, el no matar desde la perspectiva bíblica eventualmente es incumplimiento de un mandamiento y puede llevarme a el infierno, ¿sí? Pero inclusive bajo ciertos criterios se podría dar el arrepentimiento y esto podría generar mi salvación, ¿me entienden? Pero desde la perspectiva jurídica, si esto es una norma jurídica, el no matar, eventualmente me voy a arrepentir, tal vez me entregue, va a haber algún atenuante, pero no me va a librar de privarme de libertad, ¿sí? Entonces tenemos esa trascendencia. Ustedes con esto ya van a estar haciendo un análisis. Fíjense, cada que hay una pretensión de dirigir, regular y modular su conducta libre que deriva de sus padres, ¿sí? Y que se hace utilizando la función del lenguaje prescriptiva o directiva, están ante alguna norma que ellos ya les están dando. Cuando en la calle ustedes tienen que hacer algo, están ante una norma que les pretende que hagan algo, ¿sí? De ahí entonces es importante ya empezar a hablar del concepto de norma de conducta. No es el de norma jurídica, es de norma de conducta en general. Va a ser entonces cualquier pretensión de dirigir, regular y o modular la conducta libre del ser humano en función de valores y o fines, que es emitida por una persona o grupo de personas o institución, denominada autoridad normativa, y que se orienta o va dirigida también a una persona o institución denominada sujeto obligado, normado o imperado, ¿sí? Ya tenemos entonces que tiene tres ejes el concepto de norma. Pretensión de dirigir, regular y modular la conducta libre del ser humano en función de valores o fines, que es emitida por alguien. ¿Quién es ese alguien? La autoridad normativa. Y tercer eje, que va dirigida a alguien. ¿Quién es ese alguien? Aquel cuya conducta se pretende dirigir, regular o modular y por lo tanto, ¿no es cierto?, va dirigida a un sujeto obligado, que también es llamado sujeto normado o sujeto imperado. Según von Wright, tenemos que distinguir 6 tipos de normas de conducta, ¿sí? Independientemente de los sistemas normativos a los que pertenezcan, ¿sí? Von Wright nos habla de las normas definitorias o determinativas, de las normas técnicas, de las prescriptivas, de las ideales, de las consuetudinarias y de las morales. Las normas definitorias o determinativas, dice von Wright, son aquellas que en una actividad, en un juego, definen o determinan un concepto, ¿sí? Son aquellas que definen o determinan, mejor dicho, una actividad o un concepto. Para quienes les gusta el fútbol, un ejemplo de estas normas definitorias o determinativas podría ser la que determina cuándo es posición adelantada, cuándo es gol, ¿sí? Etcétera. Pero ya en el ámbito jurídico, un muy buen ejemplo de un conjunto de normas definitorias o determinativas que definen una actividad o un concepto va a ser el Código Penal, que está lleno de tipos penales que son en esencia normas definitorias o determinativas. ¿Por qué? Porque todas ellas definen una actividad o un concepto. Básicamente, ¿qué me dicen? ¿Sí?
Básicamente me dicen esto es asesinato, esto es homicidio, esto es robo, esto es hurto, esto es estafa, esto es estelionato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Definen actividades o conceptos en los que consisten esos delitos. Las normas técnicas. Von Wright dice que más que hablar de normas técnicas, debería hablarse de reglas técnicas, pero por cuestiones pedagógicas las incluye como normas técnicas. Dice, no se refieren a deberes que los sujetos tienen que observar, sino a necesidades que ellos tienen que cumplir cuando quieren alcanzar determinados objetivos. Por eso dice, más que un deber ser, indican un tener que, ¿sí? Por eso dice, es más propio hablar de ellas como reglas técnicas. ¿Qué es lo que sucede en realidad cuando hablamos de reglas técnicas? Un buen ejemplo puede ser cuando nosotros nos compramos un celular o algún otro dispositivo, una tablet, una portátil, etcétera. Vamos a tener, ¿no es cierto?, un conjunto de normas técnicas o reglas técnicas que nos van a decir qué tenemos que hacer para que ese dispositivo funcione bien, qué tenemos que hacer para cuidar la batería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son buenos ejemplos de normas técnicas. No nos hablan de algo que deba ser, de algo ideal, sino de algo que tenemos que cumplir, condicionamientos necesarios para lograr un fin determinado. Las normas prescriptivas. Las normas prescriptivas revisten particular importancia en la clasificación de Von Wright porque básicamente vamos a ver que las normas jurídicas y el trato social y la moral están compuestas generalmente por normas de este tipo, por las características que anotamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas prescriptivas? Son aquellas que emite la autoridad normativa y que se dirigen a uno o más sujetos respecto de los cuales dicha autoridad tiene la pretensión que se comporten como la norma establece. Ejemplo, padres dictan la norma y la dirigen a los hijos con la pretensión de que ellos se comporten conforme a la norma. La autoridad normativa procede a promulgar la norma de conducta, es decir, a darla a conocer a quien tiene que cumplir. Ejemplo, padres emiten una norma, hijos tienen que llegar máximo 9 de la noche a la casa. ¿Qué pasaría si sus padres ponen esa norma, pero por alguna razón nunca se las han comunicado? ¿Cómo el sujeto obligado, en este caso los hijos, podría cumplir? Si no tendría conocimiento. Ese es el sentido de que se promulgue, ponerle en conocimiento de quien tiene que cumplir. La autoridad normativa generalmente establece un castigo o sanción que debe hacerse efectivo cuando la persona o cumple o incumple, según sea el caso. Si cumple, premio; si incumple, sanción, castigo. ¿Sí? Ejemplo, los padres ponen la norma, la dirigen a los hijos, tienen que llegar a las 9, el hijo llega a las 11, castigo. El fin de semana no va a poder, no sé, salir, no va a poder utilizar el internet, qué sé yo. Normas ideales. Las normas ideales son aquellas que no están referidas a un comportamiento específico, ¿sí? Están referidas fundamentalmente a modelos generales o arquetipos con los que se quiere presentar el conjunto de los atributos que caracterizan a un tipo humano determinado, ¿sí? Por ello, establecen modos de ser y no así modos de actuar. Pero tienen un componente normativo indirecto. ¿Cómo es eso? Establecen arquetipos o modelos o modos de ser, ¿sí? Por ejemplo, el buen padre de familia va a tener que ser responsable, va a tener que, qué sé yo, ser un buen proveedor, cariñoso, dedicado a los hijos, etcétera, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos a tener un conjunto de atributos que conforman el arquetipo. ¿Me entienden? Pero, eventualmente, ¿dónde viene la presencia normativa? A través de ese conjunto de características que conforman el arquetipo. Porque si yo quiero ser buen padre de familia, tengo que tener el atributo de ser buen proveedor. Entonces voy a tener que actuar como un buen proveedor, trabajar, preocuparme por generar recursos. Si yo quiero ser buen padre de familia, por decirles algo, hemos coincidido en el atributo que dice que tengo que ser cariñoso. Entonces voy a tener que comportarme cariñosa y amorosamente con mi prole, con mis hijos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, de manera indirecta, a través del arquetipo, también tenemos regulación de conducta libre. Las normas consuetudinarias, aquí las vamos a tocar muy de refilón, porque tenemos un tema específico para hablar del derecho positivo legislado y del derecho consuetudinario. Si no me equivoco, es el tema 7 u 8 del libro. ¿Ya? Las normas consuetudinarias, ¿cuáles son? Las que se originan en la costumbre.
De modo sencillo, ¿qué es la costumbre? La costumbre es la repetición de actos uniformes, ¿sí? La repetición constante de actos uniformes, ¿sí? Cuando es costumbre pura y simple, se queda en repetición constante de actos uniformes y hablamos solamente de un elemento material. Cuando hablamos de costumbre jurídica, la repetición constante de actos uniformes va a tener además la posibilidad de que concurra un segundo elemento, un elemento espiritual, que es la convicción de las personas de que el repetir constantemente esos actos uniformes es jurídicamente obligatorio y exigible por los demás miembros del grupo, ¿sí? Vamos a abundar sobre esos conceptos ahorita, no se preocupen, pero para que ya tengan una visualización sobre lo que vamos a hablar en el marco de ese tema, que adquiere mucha relevancia en el marco del pluralismo jurídico consagrado en el artículo 1 de la Constitución, reconocido como un derecho en el artículo 15 de la Constitución, o no, perdón, 30, parágrafo 2, numeral 14, y que se concreta en la nivelación de la jurisdicción indígena, originario, campesino y la ordinaria en el 179, parágrafo 2 de la Constitución. ¿Ya? ¿Qué dice von Wright de las normas constitucionales? Dice que son aquellas que marcan ciertas regularidades conductuales que se producen a partir de la disposición o tendencia de los hombres a actuar de la misma manera en situaciones similares. Dice, son verdaderos hábitos sociales que se transforman luego en patrones de conducta para los miembros del grupo del que se trate, ¿sí? Básicamente se originan en la costumbre. Normas morales. Las normas morales, como vamos a estudiar en este capítulo, porque este capítulo se va a agotar con los criterios de diferenciación de los sistemas normativos y luego con normas de trato social y normas morales en sus tres ámbitos, dice, las normas morales son difíciles de definir, ¿sí? Porque la moral no es un ámbito unitario. Al margen de la discusión que todavía existe entre las diferencias y similitudes entre ética y moral, si hay identidad o hay complementariedad, etcétera, la moral se complejiza en su definición por el hecho de que no es un ámbito unitario, sino que reconoce por lo menos tres diferentes ámbitos. Una moral personal, una moral social y una moral de los sistemas filosóficos o religiosos, como ya les he dicho. Por lo tanto, las vamos a definir preliminarmente como aquellas pautas de conducta que derivan de la construcción del bien como valor en cada uno de esos ámbitos que hemos diferenciado. Von Wright nos habla de que hay tipos principales y tipos secundarios. Los principales son las definitorias o determinativas, las técnicas y las prescripciones. Y las secundarias son las ideales, consuetudinarias y morales. ¿Por qué hace esta distinción von Wright? Dice, se justifica porque es característico de los tipos secundarios presentar afinidades con uno o más de los tres tipos principales, ¿sí? Da como ejemplo que las consuetudinarias tienen algo de definitorias y definitorias o determinativas y que se parecen también a las prescripciones. Veamos ahora los elementos constitutivos de las normas de conducta. Vamos a hablar aquí de 7. En el libro estuve revisando y creo que son 8, pero vamos a omitir la promulgación porque esto lo vamos a tocar en técnica legislativa. En años anteriores, cuando se utilizó este texto, eventualmente ha generado mucha confusión. Entonces, prefiero que esto lo mantengamos así por ahora, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Carácter, contenido, condiciones de aplicación, autoridad normativa, sujeto normativo, ocasión de aplicación y sanción. ¿Qué es el carácter de una norma de conducta? El carácter de una norma se halla en relación con lo que ella prescribe, puesto que una norma puede estar dada para que algo deba ser hecho, no deba ser hecho o pueda ser hecho. ¿Sí? De ahí que tenemos que por su carácter las normas van a ser de obligación o mandato, ya las hemos visto, de prohibición y de permisión. Cuando algo deba ser hecho, norma de obligación o mandato. Cuando algo no deba ser hecho, norma de prohibición. Cuando algo pueda ser hecho, norma de permisión. Contenido. El contenido de la norma es aquello que la propia norma declara obligatorio, prohibido o permitido. Y por lo tanto, es obvio que siempre va a ser una acción o una determinada conducta o comportamiento libre del ser humano. Por ejemplo, aquí podemos graficar con los siguientes ejemplos. Todo pasajero que suba debe pagar su pasaje. ¿Cuál sería el contenido de esta norma?
¿Cuál? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Pagar un servicio? Pagar el pasaje. Excelente, Gabriel. Excelente. ¿Cuál sería el contenido de esta segunda norma de prohibición? Los pasajeros no fumarán en el bus. ¿Cuál es la acción normal? Fumar. No fumar. Exacto. Muy bien. ¿Quién ha participado? Paola, gracias. Finalmente, los pasajeros podrán bajar del bus cuando lo deseen. Les doy una pista, es una norma de permisión. Entonces, la posibilidad de dejar el bus sería el contenido de la norma. ¿Sí? Elementos constitutivos de las normas de conducta, llegamos a condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación son circunstancias que deben darse para que, según los casos, la acción o la conducta normada pueda ser considerada obligatoria, prohibida o permitida. Bajo este criterio se distinguen dos tipos de normas, las categóricas y las hipotéticas. Las categóricas son aquellas cuya condición de aplicación deriva de la propia norma. En cambio, las hipotéticas requieren una condición adicional, ¿sí?, para que la acción normada sea considerada obligatoria, prohibida o permitida. Ejemplo de una norma categórica, les puse aquí en pantalla, cierre la ventana. ¿Sí? Ejemplo de una norma hipotética, si llueve, cierre la ventana. Aquí no hay una condición, es absoluta. Tengo que cerrar la ventana, ¿por qué? No sé. Llueva, no llueva, haga viento, haga calor, haga frío, tengo que cerrar la ventana. ¿Sí? En cambio, aquí solamente a condición de que llueva, de que haga frío, voy a cerrar la ventana. Cuando veamos normas jurídicas, la teoría de la norma jurídica, van a ver que las normas jurídicas se pueden estructurar también de esta forma, categóricas, hipotéticas y adicionalmente de un estilo más que son las disyuntivas. Pero vamos a ver que las normas categóricas son sumamente escasas en un Estado democrático de derecho, incluso a nivel de las normas del trato social y a nivel de las normas morales. ¿Por qué? Porque eventualmente dan un margen absoluto a la arbitrariedad. Les pongo un ejemplo. Pongámonos un ejemplo que hay, no sé, un agente de tránsito, nosotros, bueno, les llamamos varitas, ¿no es cierto? Un varita, no sé, así se llamaban en mi época. Ahora no sé cómo les llaman ustedes. Paquitos. Bueno, un agente de tránsito, mejor. Un agente de tránsito que yo le caigo mal. Si la norma es hipotética y dice debe pagar multa, el tipo me encuentra en la calle andando, aunque sea sin auto, por la acera, multa, pague. Yo voy a tener que hacerlo porque la norma es categórica. No dice bajo qué condiciones debo pagar multa. Pero si la norma sería hipotética y dice, si excede los 80 kilómetros por hora, pague multa, yo tengo certeza, seguridad jurídica, tranquilidad, previsibilidad sobre las consecuencias de mis actos, de que si yo ando hasta 80,000, no multa. Ando menos de 80,000, no multa. Ando a 80,000,1, multa. ¿Sí? Y no estoy sujeto a la buena o mala voluntad de las autoridades. ¿Sí? Las normas categóricas son prácticamente dinosaurios fósiles extintos. Solamente operan a nivel declarativo. Yo los reto a que revisen la Constitución. Si alguno quiere revisarla, mientras estoy haciendo la explicación y encuentra, en los primeros artículos de ella van a encontrar una norma categórica respecto a un hecho que suscitó mucha controversia durante la constituyente. ¿Ya? Muy bien. Una pregunta, Luis. En el Dígame. caso de la tecnología, como sabemos que constantemente estamos avanzando y pienso en Latinoamérica, pero específicamente Bolivia, nuestras leyes no están avanzadas como en el caso de Norteamérica, ¿no ve? Donde están Sí, legisladas pequeños, o sea, con letras pequeñas a todos los detalles. Y pienso que puede haber en este caso lo que es, como no delimitas, no es ilegal, ¿estamos? O también claro, claro lo que que sí. pienso es que con el tiempo van a haber muchos problemas porque si hay una aplicación, una página que no le conviene, no le convenga al gobierno o lo haga ver mal, y como no hay ley, va a haber esa clase de problemas porque no están especificados. Claro. Ustedes lo que tienen que entender es que hay una cláusula abierta en la Constitución. Excelente participación, Gabriel. Se llama la cláusula de libertad. Está en el artículo 14.4. Si me dan un minuto, voy a levantar mi Constitución y se las leo, ¿ya? Permítanme.
Está en el artículo 14.4 esta cláusula de libertad que se denomina técnicamente, ¿ya? La cláusula de libertad básicamente nos dice lo siguiente. Casi me la sé de memoria, pero vamos a tratar de leerla. Dice, en el ejercicio, esperen, no la encontró, pero vamos adelantando. En el ejercicio de los derechos, dice, aquí está, 14.4. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. La cláusula de libertad se sintetiza en un aforismo popular bastante interesante. Lo que no está prohibido, está permitido. Así de simple, ¿sí? Entonces, eso significaría en el aspecto, con el tiempo, como nos vamos a estar actualizando más, en el caso de la bolsa, si se podría decir, en el mercado de Bolivia, se pueden cometer incluso muchos actos ilícitos ante otros países, ya que tienen legislación que dicen que es ilícito, pero aquí en Bolivia no. Pero Claro. entonces, en ese caso, ¿se aguantarían las personas que hayan sido timadas o algo así? En realidad habría que ver caso por caso, ¿no? Porque eventualmente se podría generar figuras delictivas. Por ejemplo, no sé, agio o especulación, se podría generar estafa, habría que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, un aspecto muy sensible, que hoy por hoy ha cobrado mucha relevancia y durante el gobierno del MAS también la tuvo, durante este gobierno transitorio lo está teniendo, es el uso de las redes sociales, ¿no? En las cuales, como no hay una legislación, yo consideraría de que ya no estamos ante lo que no está prohibido, está permitido, sino entre verdaderos casos de abuso del derecho, porque hay gente que abusa de sus derechos, eventualmente denigrando, haciendo ciberbullying, etcétera, ya sea a autoridades, a figuras públicas o incluso, no sé, a un compañero de curso, ¿me entienden? Pero ahí estamos en la disyuntiva. Si vamos a cortar eso, ¿cuál va a ser el límite? Porque también corremos el riesgo de que venga la tijera y nos corten toda la libertad de expresión. Y ustedes saben que las redes sociales han sido muchas las que han desnudado grandes realidades y cosas terribles. O sea, el fenómeno de noviembre se lo debemos a las redes sociales. Es innegable. No sé, cada uno tendrá su valoración, si es bueno o malo, pero o sea, la posibilidad de ejercer libremente en las redes sociales las convocatorias, qué sé yo, eventualmente el hecho sirve para azules, verdes, anaranjados, rojos y guindos, sirve para todos, ¿no? Entonces, yo parto de un principio, la afectación al derecho de uno es afectación al derecho de todos, ¿sí? Entonces, ahí habría que ver. Obviamente, cuando hablemos nosotros de las tres funciones de los indicadores de las normas de conducta, nos vamos a dar cuenta de que hay una función orientadora, que es la que siempre nos está proyectando hacia adelante y que siempre hay brechas. El derecho está aquí, las normas están aquí y la tecnología está aquí. Y en todo pasa. Fíjense hace unos años lo que sucedió, por ejemplo, con los sistemas de cable. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de Multivisión, fue el primer sistema de cable. O sea, seguramente van a ver ustedes unas antenas que parecen para televisión local, pero era un sistema de cable inalámbrico Multivisión. Teníamos 8 canales allá por los años 90. Y era pues realmente un lujo. Era lo máximo tener Multivisión, porque si no tenías que estar viendo El Gato Félix en Canal 7 y poco más desde las 5. O sea, era realmente pues terrible. Ustedes se han beneficiado de la tecnología enormemente porque los cambios han sido trascendentales. Ustedes han nacido al celular, al smartphone y todo, ¿no? Yo todavía he utilizado celulares con antena, o sea, imagínense, digamos, ¿no? Y obviamente he utilizado el teléfono fijo, ¿no? Ahí atrás tengo uno que es una reliquia que era inalámbrico y la gran cosa, digamos, ¿no? Pero que prácticamente pago para no usar porque, o sea, ¿a quién voy a llamar por teléfono fijo, no? O sea, creo que ya nadie lo utiliza. Entonces, ¿qué sucedió con el cable? El cable, eventualmente, ¿no es cierto? Multivisión estuvo muy bien, pero no tenía una regulación clara. Vino Cotes, puso cable en condiciones de competencia más favorables. Todo el mundo se fue a Cotes, Multivisión quebró. Cotes un éxito, pero ¿dónde vino la brecha legislativa, la brecha jurídica? Eventualmente alguien viajó a China y vio que había un sistema con 3 antenas, con 2 antenas y un decodificador, y con un flash memory hackeabas satélites y no necesitabas pagarle a Cotes ni a nada. Te comprabas en 300 pesos el equipo, pagabas creo que 50 bolivianos al mes para que te actualicen las claves de los satélites y pare de contar.
Un cable más barato que ese no había. ¿Sí? Cotes costaba creo que $24 o algo así en esas épocas. ¿Qué sucedió? Cotes Cable se vino a pico. ¿Por qué? Porque no había alguna norma que diga que esas antenas estaban prohibidas. Por lo tanto, estaban permitidas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, sucede eso de manera constante en la vida actual. Sigamos con el tema. Gracias por la participación, Gabriel. Siempre la hace interesante la clase. Elementos constitutivos de las normas de conducta. Vamos a hablar de la autoridad normativa y del sujeto normativo. Esto está en las diapositivas, ¿ya? Pero les he hecho un grafiquito que es en el que voy a abundar, ¿ya? ¿Quién es la autoridad normativa? Es el agente que dicta o emite la prescripción, o sea, es el emisor, es la autoridad que obliga, prohíbe o permite un determinado comportamiento, ¿sí? El sujeto normativo, que también puede ser llamado sujeto obligado o imperado, es el sujeto a quien la norma manda, prohíbe o permite un determinado comportamiento. Es decir, es el destinatario de la prescripción. O sea, el sujeto cuyo comportamiento se pretende dirigir o regular. Nosotros le vamos a llamar sujeto obligado, ¿sí? No es que estos otros dos nombres no sirvan, sino que para entender mejor, por oposición, ¿sí?, a autoridad normativa, encontramos el sujeto obligado, ¿ya? Aquí les tengo el grafiquito. ¿Quién es la autoridad normativa? La autoridad normativa viene a ser el emisor. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su función? Crear normas de conducta. ¿Sí? La autoridad normativa no tendría ningún sentido. ¿De qué sirve que yo cree normas si no las dirijo o si no tienen el sentido de dirigir, regular y modular la conducta libre de alguien? ¿Para qué? ¿No es cierto? Entonces aquí viene el segundo sujeto, que es el sujeto obligado, es decir, la autoridad normativa crea la norma para dirigir la conducta del sujeto obligado. Por lo tanto, el sujeto obligado, ¿quién es? Es el destinatario de la norma de conducta, es quien tiene que cumplirla. Por lo tanto, ¿cuál es su misión? Cumplir las normas de conducta. Pongámonos el ejemplo. Padre le dice al hijo, hijo, todas las noches sacas la basura, si no, no te voy a dar tu domingo, por decir algo. ¿Sí? Muy bien, ¿quién es la autoridad normativa? ¿Quién emite la norma? ¿Quién la ha creado? Padre. ¿Quién es el sujeto obligado, destinatario y tiene que cumplir? Hijo. ¿Sí? Estado. Saca normas que dicen que todos los ciudadanos deben salir solamente una vez a la semana de acuerdo a la terminación de su carnet, señalando días y que solo ese día pueden eventualmente, ¿no es cierto?, concurrir al banco. ¿Quién es autoridad normativa, emisor y crea las normas de conducta? Estado. ¿Quién es el sujeto obligado, destinatario y tiene que cumplir? El pueblo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos entonces que eso es así. ¿Ya? Ejemplo, ¿quiénes son católicos, por ejemplo, aquí? ¿Quién es católico? A ver, no tengan vergüenza. Caramba, tienen que decir, yo, así. Ya, yo no soy católico, pero respeto mucho. Pues, tengo creencias en Dios, pero no soy católico. ¿Sí? Muy bien. A ver, alguno que haya hecho su catecismo. Yo he sido católico durante todo el principio de mi vida, me he criado, me he educado en colegios católicos, etc. Ahora, la pregunta es la siguiente. En el caso de los mandamientos, ¿quién es la autoridad normativa? Dios. 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 Dios se los dicta a Moisés, ¿no es cierto? Él es la autoridad normativa, el emisor, el que crea las normas de conducta. ¿Quiénes son los sujetos obligados, destinatarios y que tendrían que cumplir esos mandamientos? Nosotros. Los judíos y luego todos los cristianos. Exactamente, ¿sí? Quienes se consideran el pueblo de Dios, quienes tienen esas creencias. Muy bien. Finalmente hablamos de la ocasión de la aplicación, ¿sí? La ocasión de la aplicación de una norma está dada por la localización espacio-temporal en que debe ser cumplido el contenido de la norma de la que se trate, ¿sí? Eso quiere decir que las prescripciones siempre nos dan una localización espacial, es decir, un lugar, y temporal, tiempo en el cual deben ser aplicadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablo de esta Constitución Política del Estado, ¿cuál sería su localización espacio-temporal de aplicación? O su ocasión de aplicación, en otras palabras. ¿De qué año es la Constitución?
2009. Fecha, Paola. Muy bien su participación. ¿Se acuerda o no? 7 de febrero. 7 de febrero del 2009. Por lo tanto, su localización temporal es que esta Constitución, en virtud al principio de retroactividad consagrado por ella misma en el artículo 123, ¿sí?, y complementado por el 164, parágrafo 2, se tiene que aplicar temporalmente desde el 9 de febrero de 2009 hacia adelante. ¿Sí? ¿Cuál será su localización espacial? La Constitución en su título nos dice Constitución Política del Estado Plurinacional ¿de qué? De Bolivia. Por lo tanto, esta Constitución se aplica en cuanto al tiempo, desde el 9 de febrero de 2009, perdón, desde el 7 de febrero de 2009 para adelante, y espacialmente en el territorio boliviano únicamente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces, esas van a ser las condiciones espaciotemporales que conforman la ocasión de la aplicación. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha podido encontrar lo que le he dicho de la Constitución o todavía? A ver, tienen un subtítulo más. Sanción o consecuencia. La sanción o consecuencia es un hecho positivo o negativo impuesto al sujeto normativo como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de una norma de conducta. ¿Sí? Puede ser de dos clases, sanciones positivas o premiales, premios, pago impuestos antes del vencimiento, me descuentan, pago menos, ¿sí? O pueden ser sanciones negativas o castigos, ¿sí? Pago impuestos después del vencimiento, pago con recargo, me cobran con multa, ¿sí? Muy bien, con esto hemos concluido la primera parte de este tema y nos vamos a quedar ahí. ¿Quién ha podido encontrar la norma categórica de la que les he hablado? ¿Han podido o no han podido? ¿Quién quiere leer el artículo 6, parágrafo 1 de la Constitución? Es una norma categórica. ¿Quién quiere leerla? Sucre es la capital de Bolivia. Exactamente. Es una norma categórica, pero de tipo declarativo. Sucre es la capital de Bolivia. Aquí no hay condición. Si La Paz no quiere, Sucre es. Si Cochabamba se hace Kellis de Sucre, nada. Así. Sucre es. Obviamente, sabemos en qué condiciones. Sabemos que es prácticamente nominal. ¿Sí? Pero es un buen ejemplo de una norma categórica, ¿sí?, en la cual no hay una condición adicional para que esta norma tenga que ser cumplida. Muy bien, con esto concluyo yo mi explicación. Ahora estoy presto para que me pidan cualquier consulta, cualquier aclaración. Tenemos tiempo, nuestro Zoom es ilimitado, entonces aquí estoy listo para absolver las consultas que deseen plantearme mis queridos alumnos. ¿Preguntas, por favor, o ha quedado todo claro? ¿Alguna consulta, chicos? Luis, tengo una pregunta que tiene que ver con relación a todo el tema jurídico, y es, hay una página oficial del Estado donde proporcionen las estadísticas sobre si funcionaron o no funcionaron los datos de algunas leyes, como que, digamos, se le haya aumentado, digamos, la pena a los que roban. ¿Ya? Y de acuerdo a eso han disminuido los casos, han aumentado. O sea, esa clase de datos me interesa. No sé si hay una página oficial donde se puede sacar todo eso. Mira, que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Tal vez revisando en el INE, ¿no? Pero jamás se han hecho estudios de ese tipo. Yo les comento algo, ¿no? Y es un criterio personal, respeto cualquier otra. Pero en Bolivia, por ejemplo, en el tema penal que tú tocas, hemos tenido unas leyes que han generado un efecto puerta giratoria en las cárceles, ¿sí? Y ahorita con la pandemia estamos en lo mismo, ¿sí? Sucedió que se generó la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal, con mucha esperanza se implantó el sistema acusatorio oral, luego lo hemos ido modificando cada vez a volverlo más inquisitivo en la época en la que se ha judicializado la política, porque tenemos que hablarlo, ¿no? Y ahora seguimos con esas leyes, o sea, en realidad deberíamos desjudicializar la política.
¿Qué sucedió? Eventualmente se generó la ley del sistema de seguridad ciudadana, se ampliaron las causales de detención preventiva, etcétera, y generamos que las cárceles se empiecen a hacinar. Teníamos en algunos momentos un 85 a 90% de presos sin condena. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Por decirles algo, un punto de inflexión, vino el motín que hubo y la matanza en Palmasola. Oh, la culpa es del hacinamiento en las cárceles. Perfecto, ahora hay que sacar a los presos. Los sacamos a los presos. ¿Sí? Muchos de ellos con antecedentes, a la semana estaban matando, digamos, a la hija de una persona por robarle su auto. Otra vez, protesta social, qué barbaridad, ¿cómo han hecho eso? Otra vez leyes que volvían a meterlos a la cárcel rápidamente. ¿Sí? Viene la pandemia, ahora los vamos a sacar. Va a volver la ola de crimen, los vamos a meter. Entonces, lastimosamente, el manejo jurídico en Bolivia no está sustentado, digamos, en esos criterios. ¿Sí? En esos criterios. Ahora, tampoco partimos de una política criminal que tenga una concepción que se pueda reflejar en ese tipo de estadísticas. ¿Por qué? Porque nuestra política criminal está dada a partir de lo que es el artículo 118 de la Constitución, ¿sí? Que es la línea maestra que nos habla sobre la pena, ¿sí? El 118, parágrafo 3, si ustedes revisan, dice, toda persona tiene derecho, el 118, perdón. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados con respecto a sus derechos. Por lo tanto, no se persigue el delito para castigarlo como tal, sino para rehabilitar y reinsertar socialmente a esa persona que ha incurrido en un delito. De ahí que no considero que hayan grandes estadísticas. Pero tal vez podrías acceder a la página del Ministerio Público, ¿no? A la página de ya no es Ministerio Público, es Fiscalía General del Estado, ¿sí? Y ver, pero la verdad es que yo no he encontrado que jamás alguien se haya interesado en hacer eso. Yo tenía previsto para este año precisamente apoyar la idea de la criminalización de determinadas conductas en función de estadísticas de lesiones registradas en la FELCC. Había hablado con algunos policías, pensaba que hagamos un pequeño grupo y hacer una investigación alternativa al concurso de teatro que teníamos que hacer, pero miren, la pandemia realmente ha frustrado todo. Ojalá al año podamos retornar a una vida normal. Ojalá podamos tener una vida normal, realmente es complicado, son días muy difíciles y de prueba para todos nosotros. No queda más que fe, paciencia y voluntad, ¿no? Carácter para superar. Pero tal vez podrías encontrar ahí, Gabriel, tal vez ahí o en el INE, ¿sí? Me animaría también a que veas el tema del Viceministerio de Justicia, ¿no? Y Derechos Humanos, tal vez ahí podrías buscar, ¿no? Porque luego grandes estadísticas, así que te digan, qué sé yo, si se ha aumentado la pena a tal delito, se ha reducido en tanto la criminalidad, creo que ni la policía las maneja. O sea, nosotros no legislamos en función de esos criterios. Como le digo, la legislación en Bolivia responde más a criterios políticos, a la efervescencia social, ¿no es cierto? O sea, el pueblo va a tirar piedras, ya que se baje el pasaje, digamos. Vienen los del micro a tirar piedras, ya que se suba de nuevo, digamos. Y es también por la lógica de la gente que está ahí. O sea, nosotros deberíamos tener técnicos, ¿sí? No populares. En Bolivia realmente la carrera política no es una carrera técnica y de servicio, sino es una carrera de popularidad, ¿sí? El más populachero, el más bonachón, el más besaguaguas, acaba de alcalde, de concejal, ¿no? Miren nomás este señor de los Carcas y las cosas que se mandó en Cochabamba, ¿sí? Excelente músico, muy popular, carismático, pero no, pues, no. O sea, una cosa es tocar guitarra y otra cosa es manejar un municipio, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta? De acuerdo a eso, si puedo dar mi opinión, lo que Encantado. me da cuenta es los países donde hay más seguridad, literalmente son bien técnicos en estos datos, o sea, sacan eso porque de acuerdo a esto, manejémonos con un ejemplo simple, en una empresa tienes que tener tu presupuesto en orden para que te dé indicadores si estamos yendo bien o mal.
porque cada decisión tiene un efecto. Exacto. Porque si tú imaginas, si tú haces en un país algo más complejo y también algo más importante, porque no es solamente, digamos, la vida de unas 20 personas, si estamos hablando de una pyme o algo así, sino que son de millones, no vas a tomar decisiones correctas y que los puedas respaldar con números. Y yo me baso en sacando, digamos, como países donde Japón, o sea, países de Europa, donde los crímenes son bajos porque tienen estas medidas. Claro. A consideración de países latinoamericanos donde sabemos que abundan en el aspecto de asesinatos, robos, etc. Claro. Yo les voy a comentar algo que les va a parecer una herejía, pero concuerdo plenamente con usted. Yo, por ejemplo, considero de que tenemos que salir de esa falacia de que en Bolivia la pena sirve para reinserción social. ¿Por qué? Las cárceles, ¿qué condiciones de reinserción social tienen? O sea, los pobres presos están ahí todo el día sentados al sol pensando en su sociedad, qué van a hacer o cómo se van a chupar para pasar la noche y al día siguiente hacer algo. ¿No es cierto? Similar y pasar la pena y cuando salgan no han aprendido ningún oficio, nadie les va a dar Un gasto oportunidad. para el Estado. Sí, Deberían formar incluso ingresos. Se pueden hacer ahí que incluso ellos exacto, puedan pagar su comida y de exacto. acuerdo a eso pueden tener mejor calidad. Porque estas ideas me surgieron gracias a lo que hay un debate, creo que esta tarde en Civil, pero sobre el tema del aborto y del no aborto, eutanasia y no eutanasia, y es un poco complicado sacar estadísticas específicamente del país, y como no hay, tenemos que recurrir a nivel mundial, a la ONU, etcétera, y es bien complicado. Sí, no, totalmente. Yo, mire, en ese sentido me ascribo mucho a las finalidades clásicas de la pena, a la finalidad de prevención general y especial. Cuando se concibió las penas para los delitos, se hablaba de una finalidad de prevención general, que decía que eventualmente si una persona cometía un delito y era sancionada, preveníamos que a la generalidad de la gente que incurre en el mismo delito, porque todos iban a decir, ah, mira, Periquito de los Palotes ha violado a una niña y lo han matado. Entonces no hay que violar niñas. ¿Sí? Y tenía una finalidad de prevención especial. Por decirles algo, Juanito estafó y fue a la cárcel. Juanito, la próxima vez que piense en estafar, va a decir, ah, no, ya me la pasó duro en la cárcel, no es chiste. Entonces, mejor, aunque sea con 5 pesos, arroz con huevo todos los días, hasta que pueda mejorar mi situación sin engañar a nadie. Entonces, genera un efecto realmente interesante, ¿no? Yo, la verdad, veo... y me inclino a eso, les va a parecer una herejía porque yo soy un defensor de los derechos humanos, pero también hay que hacer una ponderación, ¿no? Hay que hacer una ponderación, o sea, ¿cómo logramos realmente la defensa y el respeto de los derechos humanos cuando la defensa y el respeto de los derechos humanos está orientado fundamentalmente al agente del delito y no tanto a la víctima? O sea, hemos desvalorizado a la víctima, hemos desvalorizado totalmente a quien sufre, ¿no? Hay que cuidar debido proceso. Aprehensión ilegal, hay que darle libertad al delincuente y la víctima, ¿no? Yo atendí hace años un caso que la verdad nunca me he explicado cómo al final el fiscal salió a favor de la otra parte. Nosotros teníamos videos y el tipo salió con que había dudas razonables porque lo que los testigos decían no era lo mismo que se reflejaba en los videos. ¿Qué tal? Pues el video no cambia. O sea, el video y el audio no cambia. Nosotros teníamos certificación de que no se manipuló, pero este fiscal decidió así. Y lo triste fue que el entonces fiscal de distrito que estaba a cargo confirmó su decisión. Podíamos ir a un habeas, un amparo, etcétera, pero ya la familia se desanimó y ahí quedó. Entonces ya no se pudo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Fíjense entonces, digamos, hay ciertas condiciones y tenemos que ser activistas y críticos con nuestro sistema de justicia, con nuestras normas en general, con todo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna consulta, algún comentario más? ¿Nada más? Dígame, Vivian. Doctor, si se impusiera, digamos, el tipo de sanción que usted, digamos, nos ha mencionado con las personas enfermas mentales, o igual se podría aplicar o directamente sería, o usted, digamos, ¿cómo lo sancionaría?
En realidad, mire, en el caso de un enfermo mental, estamos hablando de una persona que no tiene capacidades plenas y por lo tanto carece de condiciones de imputabilidad, o sea, es un inimputable técnicamente desde el derecho penal. Es decir, no puede responder penalmente de sus actos en el caso de una persona eh, que demuestre insanidad mental, ¿no? Pero, eventualmente hay un lindero muy fino, entre un enfermo mental, ¿no es cierto?, y un degenerado. Yo en realidad, o sea, me refiero, por ejemplo, al caso de esta chiquita Esther. Al tipo, yo le aseguro que si le hacen evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, o sea, no estamos hablando de un enfermo mental, de una persona que está loca y que no puede responder de sus actos, sino estamos hablando de una persona, estamos hablando de un ser humano que tiene inclinaciones, que sabe que están en contra de natura, en contra de la ley, pero que aún así decide satisfacerlas al precio de sacrificar el derecho, la dignidad e incluso la vida de otro ser humano, en condiciones de ventaja, de alevosía, ¿sí? Pues yo soy grandote, tú eres chiquito y te voy a, etcétera, ¿sí? Entonces, en el caso de los inimputables, yo creo que hay que meterlos. ¿Tienen que responder de sus actos? Sí, porque son un peligro para la sociedad si han hecho una cosa así, pero no en una cárcel, sino en un manicomio. Pero en el caso de las otras personas, de los otros casos que les estoy hablando, tienen que responder en una cárcel, ¿sí? En una cárcel. Ahora bien, habrá que analizar si en Bolivia tenemos que seguir manteniendo con el límite de los 30 años bajo las condiciones del sistema carcelario que tenemos. Las cárceles en realidad aquí son universidades del delito. Ustedes, si han visitado una cárcel, yo como abogado libre he ido miles de veces, ahora ya no voy porque obviamente hay coronavirus y la verdad, desde que yo he quedado viudo me tengo que cuidar mucho más porque mis hijos no van a tener a nadie si es que yo me muero, ¿no es cierto? El tema de fondo es que si ustedes entran a la cárcel, ustedes llegan a la cárcel y como abogado, como visita, van a ver que los policías están en los muros de alrededor. No es la cárcel como nos muestran las películas, que el preso está en su celda, que por dentro están recorriendo la cárcel los policías, nada que ver. Aquí lo que hacemos es los encerramos en una cárcel o en un patio grande y ahí y ahí adentro es la ley del más fuerte. Cada quien hace lo que quiere, así el consumo de alcohol, de drogas está a la orden del día, ¿sí? Solamente tienen que venir no borrachos, no drogados a la lista que se las pasa en la mañana, al mediodía y en la noche para ver que nadie se haya ido. Y luego el resto del día cada quien ve qué puede hacer. ¿Sí? Y punto. ¿Qué sucede? El preso es el que se pone candado a su celda en la noche. Y no es porque dice, ay caramba, en un acto de conciencia me pondré candado porque por ahí de dormido, sonámbulo y me escapo. No. Pone candado para que otro preso no entre y lo viole, no entre y lo mate, no entre y le robe. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema penitenciario. Aquí nuestra cárcel es suave, en Santa Cruz es terrible, Palmasola. Vayan a la cárcel de La Paz. Hubiese sido lindo que podamos viajar, que podamos hacer cosas. Vayan a la cárcel de La Paz, a San Pedro. Los turistas entraban a ver, a hacer visitas por lo bizarro del lugar y a comprar droga en la cárcel hace unos años. No sé si se acuerdan, revisen prensa, los escándalos están ahí. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema penitenciario. Imagínense qué es lo que va a pasar. Una persona que entra, qué sé yo, entra por un robo menor, va a conocer un violador, un asesino, todo, lejos de salir rehabilitado o para reinserción social, el otro va a salir mejor contactado, más maleante, más curtido. Entonces, realmente si no cambiamos las cárceles, si no logramos modificar la estructura, incluso de la infraestructura de las cárceles, yo creo que es mejor cambiar las normas, aceptar la realidad y empezar nomás con normas que vayan acorde al sistema penitenciario que tenemos, ¿no? Muy bien, ¿algo más, queridos? ¿Nada más? Muy bien, queridos alumnos, ha sido un gusto verlos. Nos vemos en la siguiente sesión. Ya ese video, de todos modos, lo voy a colgar en el canal de YouTube. Vayan viendo, hay muy pocas visualizaciones. Son buenos elementos para repasar las clases grabadas, ¿sí? No se descuiden, ya he colgado las tareas. Tienen una semana para ambas.
háganlas, ya deberían estar hechas. Si ya las tienen para colgar, cuélguenlas antes para que no se me acumule mucho y les pueda dar resultados y retroalimentar su calificación cuanto antes. ¿Ya? Bendiciones, chicos, que estén bien. Buen provecho. Un gusto saludarlos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Doctor, hasta luego. luego. Hasta luego.